Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos defiende. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado, mis delicias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado, mis delicias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado, mis delicias. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Estar Shalom. con ustedes en esta hermosa noche. Ayer iniciamos la primera lección, de lo cual vimos la importancia de lo que es imitar a nuestro Maestro, al Señor Jesús. Y decíamos en la introducción brevemente ayer que la palabra discípulo significa de aquel que aprende las disciplinas de su Maestro. Esto es, somos lo que hemos aprendido de Él. Y si alguno dice que le conoce, debe andar como Él anduvo. Pero lo que veíamos ayer en detalle es el concepto de aquellas cosas que no deberíamos de ser, o cómo identificamos a la gente que dice ser discípulo de Jesús, pero no lo es, porque si lo fuesen, andarían como Él anduvo. Y la pregunta que hacíamos ayer tiene que ver con que si alguien dice yo le conozco, pues le va a mostrar su amor, primero a través de la forma de vivir, del cambio radical que tuvo antes de Cristo y después de Cristo. Y de esta manera muestra, y les decíamos ayer el concepto que enseña Jesús cuando está comiendo con ellos y está teniendo una plática con Simón Pedro. Y le hace una parábola a Simón y le dice, bueno, había un acreedor, 2 personas le debían, uno le debía 500 y otro le debía 50, ¿verdad? Y a los 2 se lo perdonó y le preguntó a Pedro, ¿cuál de los 2 piensas tú, verdad, que va a estar más agradecido con él? ¿O quién lo va a amar más? Y tiene que ver con el concepto del amor, porque él dice, bueno, al que le perdonó más, por lo tanto, aquellos que hemos sentido, reconocido, comprendido que Dios nos ha perdonado mucho, mostramos un amor increíble para Él a través de nuestras acciones, porque ciertamente el amor no es una emoción, no es un sentimiento, ¿verdad? Es una acción. A través de la Biblia, los judíos entendían que amor es una acción, viene de la palabra Ahabat,
que sale de la palabra Gesed y es una acción. ¿Una acción a qué? Si yo digo que te amo, no solamente lo digo con los labios, como dice Juan, ¿verdad? Si alguien dice que ama a su hermano, no solamente ame de lengua, sino de ¿qué? De hecho, ¿verdad? Cuando dice Jesús, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Ahí está la expresión. No solamente lo amó, ¿cómo lo amó? Que dio a su Hijo. Lo mismo lo explica en cuanto a los esposos. Dice dice, hermanos, debemos amar a nuestras mujeres, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Ahí está la acción. La acción está conectada con el amor. De nada sirve que digamos que le amamos si no actuamos. Pero luego viene una cosa más interesante, la cual nos vamos a profundizar todavía más el día de hoy. El concepto de que una persona puede tener un cambio radical de su vida en la parte externa. Esto es, el borracho dejó de tomar, el adúltero dejó de ser adúltero, el homosexual dejó esta vida, el ladrón dejó de robar. Y viene con esta parte, una persona puede hacerlo y inicia su cristianismo porque entiende que eso es lo que debe de hacer. Pero debe de haber una conexión intrínseca entre la acción y lo que está dentro. No solamente es la acción, sino la persona, sino también el carácter. Por lo cual empezamos diciendo lo siguiente, la evaluación no solo es en la nueva forma de vivir, porque esto nos podría llevar a ser religiosos a nosotros. Esto lo vemos con los fariseos. Los fariseos guardaban la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. Como personas, eran personas totalmente apáticas, las cuales no tenían ningún tipo de empatía por lo que le sucedía a los judíos. Por eso Jesús se molestó con ellos, ¿verdad? Porque Jesús vino a la tierra y cuando vio a los judíos, estaba todo al revés. Los pobres no tenían qué comer, los pobres no eran cuidados por sus hermanos, y realmente fue algo que conmocionó su enseñanza a todos ellos. Eran religiosos, se vestían, ¿verdad? Colocaban flecos en sus vestimentas para ser vistos por los hombres. Amaban la autoridad, amaban tener esa posición de estar enfrente, amaban sentarse como lo hacían los rabís en las cátedras de Moisés, pero realmente no habían cambiado como Dios quería que fuesen, con un carácter amoroso, misericordioso, paciente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sino también en el carácter, en la intrínseca relación del espíritu del hombre con los demás seres humanos. Esto es, si yo digo que le amo, mi acción va a ser mi cambio de vida. Pero también, número 2, no solamente el cambio de vida, sino la forma en que yo trato al resto de los seres humanos. Esto es, ¿qué fue lo que no aprendimos de Jesús? Si alguien maltrata a su esposa, la humilla, esto es, abusa de ella primero en la parte emocional, sentimental, aún psicológica, pues ¿cómo puede una persona decir que es seguidor de Jesús cuando su carácter sigue igual? O si una mujer sigue gritando, sigue de desesperada, de amargada, de celosa, de envidiosa, y me puedo ir más y más, entonces, ¿cómo podríamos decir que es una persona que aprendió eso de su maestro? En el contexto, cuando veíamos Efesios 4:20, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí está realmente el camino a lo que aprendimos de Jesús y el camino a reconocer lo que no hemos aprendido de Jesús. Y dice ahí, primero, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esa es la primera parte. Lo primero que cambiamos es la mente, pero la vamos a renovar. La mejor manera es que si alguien de aquí trabaja en construcción o se le ha ocurrido renovar su casa, saben que empiezan por partes.
Lo primero es que tienen una visión de cómo quieren que sea la casa. Se visualizan cómo quieren que sean las paredes, el piso, ¿verdad? De alguna otra manera, la decoración. Y basado en eso es como prosiguen a ello. Pero lo van haciendo por partes. Empiezan tal vez con la sala, o con el baño, o con la recámara, o con el comedor. La mente tiene que ser renovada. Creímos al Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección, y ahora somos una nueva criatura, pero tenemos que empezar a renovar acá la mente. Si esto no se renueva y hacemos las cosas porque los demás nos ven, seremos religiosos. Seremos gente que estará caminando con Jesús por apariencia, porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto es algo que tenemos mucho en la iglesia. Una de las expresiones que yo digo es esta: cualquier hermano que sea muy fariseo, muy religioso, normalmente tiene un closet lleno de huesos. Y de alguna otra manera aborrece lo que esa misma persona es. Pero si renovamos la mente, número 2, y vestidos del nuevo hombre, o sea, primero cambiamos esto y luego nuestra acción, nuestra forma de vivir, la forma en que nos vestimos va a ser distinta. Por lo tanto, primero es espiritual y luego es física. Aunque por todo esto vamos a ser juzgados, dice la Escritura, que daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea ¿qué? Malo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo lo entendemos mejor? Veámoslo de mejor manera. Primero, si vemos es la mente y después el cuerpo. Muchos se desvían del Evangelio por sus acciones, por el escuchar doctrinas o enseñanzas extrañas al mismo Evangelio, ya fuese en forma religiosa o filosófica. Aunque haya un avance en sistemas increíbles de conocimiento, ciencia y medicina y otras cosas, ¿qué decimos? Hoy nos pueden sobrar debates, opiniones, religiones e ideologías. Hay muchísimo, hermanos. Podríamos debatir todo el tiempo, pero en cuanto a la manera que Jesús nos enseñó, no hay nada que debatir. Hay cosas muy sencillas. Si un hermano o hermana es soberbio, se cree demasiado, decía mi madre, es como la divina garza, y no la entendía hasta que vi una garza cómo se paraba así, dije, ya la entiendo. ¿Qué sucede? No puede decir que eso lo aprendió de Jesús, porque lo primero que aprendimos de Jesús es: aprended de mí que soy manso y ¿qué? Y humilde. O sea, si hay un hermano que no es humilde, pues eso es algo que no cabe dentro de la iglesia del Señor. Y está difícil, hermanos, ser humildes. Es complicadísimo ser humildes. Podríamos tener debates increíbles, pero si eso no se hace, ¿cómo lo hacemos? Si no hay un cambio total, en la parte de Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice la Escritura así, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y ahí está. ¿Qué no hemos aprendido de Jesús? Y no según Cristo. Esto es, hay muchas cosas que se practican el día de hoy que no son según Cristo. Pero primero tienes que cambiar acá. El machismo es una ideología. La política es una ideología. El estatus secular es una ideología. Cuando empezamos a ver esto no lo aprendemos de Cristo, pero me gustaría todavía explicárselos mejor para que me entiendan. ¿Qué les parece? ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Nos transportamos un poco a los tiempos de los judíos y de los gentiles de los cuales estamos hablando. Y luego lo voy a trasambientar al día de hoy. Cuando vemos en aquellos tiempos, ellos practicaban muchísimo de lo que era la religión. Pero la religión la practicaban porque había una unión intrínseca entre la religión
la política y el comercio, a lo cual le llama, ¿verdad?, el apóstol Juan en Apocalipsis, ¿verdad?, como si fuesen los tres brazos del diablo, ¿verdad? Indica que la religión está conectada con la política está conectada ¿con qué? Con el comercio, es algo real. Y cuando vemos a ellos y vemos el templo de Artemisa, ¿verdad?, unos templos más hermosos que había en Éfeso, del cual estamos hablando en el contexto, era un templo en el cual se practicaba toda religión. El día de hoy hay muchísimas religiones que se practican. Por ejemplo, si puedo hablar de la Iglesia Católica Romana, hay una gran relación en México entre el gobierno y la Iglesia Católica Romana. Pero no solamente esto, me permiten un poquito y no quiero, sé que estoy en Texas y sé que estoy en un estado totalmente republicano. No voy a hablar de política, solo estoy hablando de eso para que lo comprendamos. ¿Qué sucede, hermanos? Quieren meter la religión en la política. Y a través de la manipulación espiritual, decir, por eso tienes que votar de esta manera. Es una relación entre, ¿pero por qué? Porque esto afecta la parte comercial. Esto es, en Éfeso decían, bueno, ¿qué sucede? Que si no hacemos esto, ¿dónde haremos la junta del sindicato? En el templo de Artemisa. Y si ve que cuando lo hacemos allá, acordamos cosas que van a afectar a la ciudad, proveemos dinero al templo y sirve que cuando van subiendo van comprando templecillos de Artemisa. Pero no solamente esto, cuando la gente entraba y cuando la gente subía era esto, pero esto estaba conectado con la forma de vivir. ¿Cómo es que ellos vivían y por qué vivían así? Nosotros no lo comprendemos bien, pero tienes que entender que en el primer siglo, cuando iban a adorar al templo de Artemisa y a los otros templos como el de Afrodita, tenían que ver porque estaba conectado a sus pasiones, a sus deseos, a lo que ellos querían vivir. Por ejemplo, cuando ves a esta Diana, la cual se conoce en Éfeso, ¿verdad? ¿Qué es lo que ves? Ves una imagen y una de las cosas cuando vamos a Éfeso, le explicamos a los hermanos, es que lo que ves aquí realmente no son senos. Cuando se hace un estudio profundo de arqueología, son realmente testículos de los bueyes, de los toros. ¿Por qué? Porque era la diosa de la fertilidad. Y esto es, si hacemos que un pensamiento, que una ideología nos lleve a sujetarnos a un deseo carnal que tenemos, y luego esta ideología y este deseo carnal decimos que es una religión, y con ello vendemos templos o estatuas, acabamos de tocar toda la sociedad. Esto es, lo que tenía ser aquí, no sé si alguien conozca a alguien que se llame Melissa. ¿Alguien conoce a alguien que se llame Melissa? ¿Hay alguien de aquí que se llame Melissa? Ok, Melisas eran las sacerdotisas de Artemisa, ok, ese es el nombre correcto, Melissa. ¿Y qué era lo que ellas hacían? Decían, yo sé que los hombres en la ciudad, los que tienen el control, los que tienen el dominio, ¿verdad? Aquellos que deciden por toda la ciudad, los magistrados, tienen una parte débil. Y la parte débil es la parte varonil. Siempre he dicho, hay tres cosas en que el hombre es débil. Y en la Biblia, como yo estudié negocios, todo lo veo en porcentajes. Y las tres cosas, las cuales se ven en la Biblia que el hombre siempre tiende a caer, es número uno, a poder. El hombre quiere más poder. Y eso no lo aprendimos de Jesús. Porque aun Jesús teniendo potestad y poder, se humilló. Pudiendo nacer en Roma, nace en Belén. Pudiendo ser criado en Jerusalén, es criado en Nazaret. Pudiendo venir con un ejército, entra con un burro. Son conceptos de lo que aprendimos de él. Pero en el caso de ellos, conectaban todo esto con ello. Cuando tú ves, por ejemplo, escándalos en la política, tienen que ver por pasiones. ¿Pero por qué quieren estar ahí? Por el poder. Número dos, dinero. El hombre está comprobado que la segunda cosa que piensa en su vida es dinero. Siempre estamos pensando en dinero. Levanten la mano alguna esposa o alguna mujer que esté de acuerdo con esta idea de que el hombre siempre está pensando, ¿qué? En dinero. Lo pongo de otra manera. ¿Ya vas a gastar otra vez? Dinero. ¿Cuánto cuesta esta casa? Dinero. ¿Cuánto me quitaron del cheque? Dinero. Todo tiene que ver con dinero. Porque raíz de todos los males es el amor, ¿qué? Al dinero. Y esto no lo aprendimos de Cristo. Cualquier hermano que ame el dinero es algo que no aprendió de Jesús. Lo aprendió de Judas, pero no de Jesús.
Y número 3, mujeres. Aunque realmente sería el número 1. Esto es, tienes a un hombre como David que cae por una mujer. Tienes a un hombre tan fuerte como Sansón que cae, ¿qué? Por una mujer. Y no es raro que en aquellos tiempos mezclaban diciendo que las melisas, las sacerdotisas, van a salir a buscar a los hombres de la ciudad y los van a traer. Cuando los traigan, van a tener sexo con ellos, y a esto le vamos a llamar un ritual religioso. Ellos pagan, las sacerdotisas hacen lo que tienen que hacer, traen dinero y se lo llevan a la mujer que está encargada del templo. Fíjate qué curioso, hermanos. Hacen de un deseo, de una debilidad, religión. Y si lo haces de esa manera, ya tienes a todo el mundo. Ahora, eso era ellos. Miren, algo muy interesante, para verlo todavía mucho mejor, si me permiten, es esta piedra que está entrando en el puerto. Ustedes están aquí, la iglesia es la del puerto, ¿a poco no? Aquí hay un puerto, pues visualizan así más o menos Éfeso. Cuando llegabas a Éfeso, ¿verdad? Y buscabas un bordel, buscabas un prostíbulo para que me entiendan. ¿Alguien sabe lo que es un prostíbulo, hermanos? No sabe. ¿Algún hombre no sabe lo que es un prostíbulo? Prostibulation, ¿no saben? Entonces, cuando llegaban, era muy interesante porque cuando tú ves Éfeso, ves conectada lo que es la biblioteca de Éfeso, una de las más grandes del mundo antiguo. Tienes primero Alejandría, luego tienes Pérgamo y Éfeso es la número 3. Entonces tienes Éfeso. Pero ¿qué pasaba? En Éfeso, hermanos, está la biblioteca. Enfrente tienes una galería, como las tiendas, una mall para que me entiendas. Y al lado tienes un prostíbulo privado, un bordel. Y en la biblioteca había un túnel hacia abajo, pasaban por abajo y subían al bordel. Y entonces el hombre llevaba a su esposa y decía, aquí están todas las dracmas que necesites, los denarios, ve a gastar lo que tú quieras, yo voy a ir a estudiar. Estoy hablando en serio, hermanos. Y iban a la biblioteca y iban a estudiar, ¿verdad? Y luego, ya saben todos, esto se ve, el día de hoy encuentras esto en varios lugares, tales como en Guatemala, donde se ve un monasterio, y luego ves, ¿verdad?, donde hay una casa de monjas, y ves túneles con fetos abajo. Lo ves en Puebla, lo ves en Monterrey, en el obispado, se ven en todos lados, hermanos. La religión mezclada con el acoso, con el deseo sensual. Y cuando veían esta piedra llegaban los marineros, ¿verdad? Y como los marineros viajaban solos, lo que estaban buscando era poder satisfacer esa pasión. ¿Y qué sucedía, hermanos? Cuando llegaban, veían esta piedra, y bueno, y aquellos que no entienden se los voy a explicar, porque tú ves y dices, eso no sé qué significa, pero te lo explico. Era grafiti antiguo, era señales, codificaban los mensajes, y decían lo siguiente. ¿Todos están aquí, hermanos? Ok, miren cómo los tengo, ¿eh? Okay. Número 1, lo que hacían es que tenían el pie izquierdo. Esto es, cuando entres a la ciudad, vas a mano izquierda. Okay. Número 2. Ahí, y no se ve muy bien aquí, hay muchas mujeres. Y número 3, ahí vas a poder comer miel. Entonces, todos los marineros llegaban, ¿qué? Ahora, pensemos esto, hermanos, para entender, esto es algo que esto es algo que se ve en el mundo. Pero ¿cómo esto ha cambiado el día de hoy? La impureza de la cual hablamos ayer, la impureza sensual y la impureza sexual. Es algo que no debería de entrar, porque no lo hemos aprendido así. Si yo soy un hombre que se supone cambié de vida, debí y debería de dejar de ser dirigido por la carne. Si lo hago solamente cuando estoy en presencia de mi esposa, y lo hago solamente cuando estoy en presencia de los hermanos, soy religioso. Pero ¿qué pasaría si lo hiciere aún en la privacidad de mi cuarto? En las cosas que estoy surfeando. Y en las cosas que estoy mirando. Entonces ya no se trata de religión, sino de un sincero cambio. Tal vez cuando vine a Cristo no lo comprendí bien. Y tal vez solamente tenía que remodelar la parte del alcoholismo porque era la parte que yo batallaba. O tal vez la parte del baile, porque era la parte que yo batallaba.
Pero una vez que empiezo a renovar mi mente, empiezo a remodelar todos los cuartos de mi mente. Y llego a un punto y digo, ¿sabes qué? Esto es un problema. Tengo un problema con poder. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué nos enseñó Jesús? Cuando alguien te invite a comer, no busques los primeros lugares. No sea que venga alguien más distinguido a ti y te mande ¿qué? Atrás. O sea, imagínate, si una hermana llegara a un lugar, a un edificio, a una iglesia, o a una escuela, a un lugar, hermanos, y ella estuviera pensando, mira la bolsa de marca que traigo. Eso no lo aprendió de Jesús. Aunque quiero decirte que las bolsas del mercado duran más que esas bolsas, ¿verdad? Pero es otra cosa. Eso es algo que no aprendió Jesús. Si viene y es soberbia, es déspota, le grita a todos. Esto no lo aprendió de Jesús, hermanos. Yo no lo vi eso en Jesús. En el caso de los hombres tiene que ver con esta parte. Si yo sigo viendo cosas inicuas, eso no lo aprendí de Jesús. Pero no solamente eso, hermanos. El gran problema que se tiene a veces en la religión, hermanos, tiene que ver con la sexualidad. Donde hay acosos dentro de los lugares de fe. ¿Cuál es el gran problema que tienen ciertas religiones, hermanos? Eso. Cuando ves a un hermano tratar a una hermana en una forma impropia, eso no lo aprendió de Jesús. Cuando ves a una persona mirando de más a alguien para codiciar, sépase que ya codició y adulteró en su corazón, eso no lo aprendió de Jesús. Cuando ves una persona que agarra a los niños o las niñas de una manera incorrecta, eso no lo aprendió de Jesús, hermanos. Eso no lo aprendimos de él. ¿Cuántas veces has visto que una persona agarra a una mujer, la deja, agarra a otra mujer, la deja, agarra a otra mujer, la deja y todavía dice, y yo soy cristiano? No, eso no lo aprendió de Jesús, hermanos. Eso no es algo que aprendió de Jesús. Porque Jesús fue muy fiel a su pueblo, a su iglesia. No cambió de iglesia. Digo, no, ya me caíste mal. No, fue muy fiel. Y cuando vemos este concepto, la mente de muchos, hermanos, pues para muchos esto es normal. Cuando vemos, por ejemplo, la parte de la infidelidad, yo creo que la entendemos todos muy bien. Tenemos a Marcos con su esposa, por ejemplo, y yo creo que la hermana estaría muy molesta si Marcos va a hacer las tortillas en la noche y de pronto no llega. Dirá, ¿qué está pasando, no? Eso, y de pronto no llega a dormir. Pues oye, ¿dónde estás, mi amor? Más vale que llegues, ¿no? Y lo empieza a amenazar. O sea, ¿por qué? Porque la infidelidad es algo muy triste, hermanos. Esto no lo aprendió de Jesús. Pero ¿qué pasaría, hermanos, en la parte espiritual? ¿Por qué la religión estaba conectada con todo esto, hermanos? Porque la religión era una infidelidad no al cónyuge, sino a Dios. Si yo soy el diablo y hago muchas religiones en el mundo y empiezo a mezclar de tal manera que ya no hay mucha diferencia, eso es lo que quiero hacer. Porque lo que quiero es que sean infieles al único y verdadero Dios. Cuando salieron los israelitas de Egipto, fue lo que les dijo, yo soy Jehová tu Dios. Número 2, no tendrás dioses ajenos. Y todo lo que tiene que ver con religión, hermanos, por muy mínimo que sea, hay que tener mucho cuidado porque se considera como infidelidad espiritual. Pero para ellos no era así. Los cristianos del primer siglo empezaron a tener problemas, eran idólatras, comían lo que no deberían de comer y hacían cosas que no tenían que hacer. Y eso no lo habían aprendido de Jesús. Por eso Colosenses 2:8 dice, esto no lo aprendiste de mí. Son ideologías, sí. Son tradiciones, sí, pero esto no lo aprendiste de mí, porque yo no hice esto. Pues para muchos, la libertad en Cristo es la práctica del paganismo, cuando debería de ser la libertad del mismo paganismo. Esto es, si yo vine a Jesús, lo primero que dejo es todos los falsos dioses y las prácticas que hay con ello. Pero primero tengo que cambiar aquí. Porque de nada sirve que destruya las imágenes en mi casa si todavía adoro la imagen en mi corazón. Y si vemos esto de otro concepto, cuando dice renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, regresamos al punto. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con justicia y tiene que ver con santidad. ¿Qué es la justicia? Es la práctica de la verdad. ¿Qué es la verdad? Esto. Y aquí nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Esa es la regla, esa es la medida, veíamos ayer. Es la manera en que tenemos que andar. Así aprendimos. Todo lo que hagamos fuera de este libro es algo que no aprendimos de Jesús.
Y por eso el concepto tiene que ver con ello. Cuando no aprendimos esto de Jesús, ¿por qué lo hacemos? Si Jesús es la vida, ¿y cómo recibimos la verdad? A través del Espíritu de verdad. Él nos guiará a toda, ¿qué? A toda verdad. Y cuando vemos la vida de Jesús, dice que Él estaba lleno de gracia y ¿qué? Y de verdad. Fíjate el concepto de verdad. Cuando hablamos de Jesús, dice, yo soy el camino, ¿la qué? La verdad. O sea que lo que vimos en Él es eso. En contrario a ello tenemos al padre de mentira. ¿Por qué en los edificios de la iglesia no ves imágenes? ¿Te has dado cuenta de esto? No hay imágenes. ¿Por qué no nos arrodillamos a una imagen? Porque se requiere que se adore en espíritu y ¿qué? Y en verdad. La mejor manera para explicárselo cuando estoy evangelizando de esta manera, ¿ok? ¿Acaso tú le das flores a la foto de tu esposa? Dice, no, man. ¿Cómo le voy a dar? No. Se las doy a ella, claro. No hay por qué darle flores, sacrificios a la imagen de un ser humano y no al verdadero ¿qué? Dios. Cuando vemos la Biblia dice que el diablo es el padre de ¿qué? De mentira, pero lo renovas aquí primero, es la parte que debe hacer justicia y santidad. ¿Qué es justicia? Viene del griego, ¿verdad? Dikaiosune, que indica en el contexto judío la práctica de la palabra de Dios. Pues la justicia es la práctica de la verdad revelada, ¿por quién? Por Dios. Y la santidad, ¿verdad? Del griego joseotes, indica que lo cual es piedad, purificación, en sentido de sacar la carne o los deseos de la carne. Reitero, si yo controlo mi carne por apariencia, soy religioso. Pero si yo controlo mi carne porque adoro a Dios, es diferente. Y eso marca un carácter de una persona. Es un cambio real. Es ir renovando la mente para que eventualmente sea real. Veámoslo de esta manera. Cuando vemos el Salmos 37, me acompañamos al Salmo 37, nos damos cuenta de qué es lo que utiliza Pablo ahí en Efesios 4. Pero si vemos el Salmos 37, y me permiten leerlo para que lo veamos en totalidad, dice así, en la palabra de Dios, dice así el rey David. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones ¿de qué? De tu corazón. El contexto tiene que ver con esto. Sigamos ahí en el versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. Fíjate que no solamente se trata de dejar las pasiones desordenadas, porque hay dos tipos de pasiones. Hay una pasión ordenada y hay una pasión desordenada. La palabra orden, ¿verdad? Viene de la palabra griega taxi. De ahí sacan la palabra taxi, porque eran los carros que te llevan de un lugar para otro. En orden te llevan de un lugar para otro. De ahí viene la palabra taxi, lo que es un Uber en el día de hoy, ¿no? Taxi es eso. Desorden es esto. Tú y yo, levanta la mano, ¿quién está casado aquí, hermanos? Nos casamos porque tenemos pasión para con nuestra esposa. Por eso somos románticos. Por eso a veces nos cambia la voz en la noche. Pasamos de hablar muy fuerte, así como muy románticos, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenemos una pasión ordenada. ¿Qué indica esto? Que Dios ha bendecido esa pasión y esa relación íntima que tendremos con nuestro cónyuge. Esa misma acción, esa misma intimidad fuera del matrimonio es una pasión desordenada. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, el Salmo indica esto. No solamente cambiar la parte de la pasión, sino la parte del carácter. Dice ahí, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán ¿qué? La tierra. Hay veces nosotros, en nuestra ideología, en nuestro pensamiento, ¿qué sucede, hermanos? Vemos a los malos y vemos que los malos prosperan. Aún dentro de la iglesia dice, no, ¿qué hermano? Ni primo, ¿qué primo? No, ni vecino. ¿Cómo puede ser que prospere si es malo? Y a veces nos llenamos a veces hasta de envidia. O ves a los vecinos y dices, ¿cómo es posible que sea religioso, que sea borracho, ¿verdad? Y que sea fraudulento y que sea
no bendecido, pero que le vaya bien en la vida y te llenas de envidia. Esto es algo muy normal, hermanos. Tiene que ver con lo de adentro, no con lo de afuera, hermanos. Es parte de la lucha que tenemos adentro. Como dice Santiago, ¿verdad? ¿De dónde vienen las guerras? Si no es de acá adentro. Acá batallamos adentro, ¿verdad? Y por eso dice luego Santiago, capítulo 3, en el versículo 15, en armonía con esto. Fíjate cómo dice Santiago, capítulo 3, en el versículo 15. El rey David indica, ¿qué cambio debe de haber? 3:15 dice así. Le des del versículo 13, ¿ok? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia, ¿qué? Mansedumbre. Esto es, tengo que cambiar en mi vida así porque de esa manera le demuestro a Dios que lo amo. Pero número 2, no solamente se trata de tener una nueva vida en Cristo Jesús, hermanos. Se trata realmente de cambiar de corazón. No solamente porque me ve la gente, sino porque realmente creo que es lo que Dios me ha mandado. Justicia por la verdad que Él tiene. Santidad por la verdad que Él tiene. Por eso, hermanos, perdemos tantos jóvenes dentro de la iglesia. Porque los papás enfrente de los hermanos hacen algo y en la casa hacen otra cosa. Hasta llega el papá, ¿verdad? Dice el hijo, oye papá, eres muy amable con todos los hermanos. Está la mamá también, en la casa. Levántate, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo me desesperas? Hasta el pobre perro la lleva esa, hasta lo patea al perro. Pero nada más pasa la puerta, hermanos, el vestíbulo de la congregación. La divina garza. ¿Y por qué hace eso, hermanos? Si alguien dice ahí, Santiago, es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra ¿qué? Contra la verdad. Porque el que miente es hijo del padre de mentira. ¿Y por qué mentimos contra la verdad? Sigamos leyendo ahí. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra ¿qué? Perversa. Cuando una persona se va de la iglesia, a veces por gente que no hace lo que Jesús enseñó, sino que practica y hace las cosas que no aprendió de Jesús. Se supone que en la iglesia nos amamos. En la iglesia somos pacientes. En la iglesia nos perdonamos. ¿No es cierto, hermanos? Pero si venimos y viene mi hijo, ¿verdad? Y ve que, dice, mi papá saluda al hermano, pero en el carro, ¿cómo habla de él? Fíjate lo que está diciendo, hermanos. Si viene y se siente tenso el ambiente en el edificio, hermanos. Está predicando un hermano, ¿verdad? Y todo tenso, ¿verdad? Ya nadie quiere decir nada. Y luego se levanta uno a la mitad del servicio. ¿Qué está pasando? Eso no es orden, hermanos. Y eso no lo aprendimos de Jesús. Es interesante ver cómo nuestra conducta dentro de la oración demuestra lo sabio que somos. Y esta no es una sabiduría celestial, sino terrenal, animal y ¿qué? Y diabólica. Porque tú te has dado cuenta cómo aquellos que vamos a México, ¿va? Que hay perros, ¿va? Y te has dado cuenta, hermanos, cómo los perros empiezan a ladrar. Y es más, vas caminando tú y tú vas así, ¿va? Que te vayan a morder. Pero ellos lo hacen así, ¿por qué? Porque actúan en forma animal. Son animales irracionales. Pero cuando nosotros como seres humanos actuamos de la misma manera, eso no lo aprendimos de Jesús. Fíjate qué interesante, si seguimos leyendo ahí, toca la parte del carácter. Dice ahí, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Y después de ser pura, ¿qué? Pacífica. Y luego, ¿qué? Amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni qué, ni hipocresía. ¿Por qué tenemos que comportarnos como Cristo nos enseñó y no como lo que no hemos aprendido de Él? Porque dentro de la iglesia, hermanos, si queremos pasarle la fe a nuestros hijos, lo menos que tienen que ver ellos es hipocresía. Y hay veces cuando una hermana habla de otra hermana, porque cuando una hermana habla de otra hermana, cuando se hace un chisme necesitas a dos personas. ¿Me siguen todos? La parte activa y la parte pasiva.
La parte activa es aquella que dice el chisme. Pero no puede decir el chisme a menos que alguien la escuche. Entonces, la activa y la pasiva cuando se juntan, no sé si lo han visto, pero cuando hay una hermana pasiva, hasta su lenguaje corporal muestra lo interesante que está el chisme. La hermana está haciendo la silla. Y la otra dice, ya no voy a seguir. Y la pasiva dice, dame la segunda parte, no me dejes así. Fíjate qué interesante, hermanos. ¿Cómo es esto? Hipocresía. ¿Tú crees que yo me salí de la iglesia católica romana para venir a una iglesia de hipócritas? No. Porque el cambio debe ser de adentro. Si yo amo a los hermanos, tengo que amarlos de corazón. Como amo a mi hijo y como amo a mi esposa. De otra manera va a ser muy difícil. Y eso tiene que ver con el carácter. Yo puedo seguir las reglas. Pero una vez que cambio mi carácter, hermanos, entonces la gente dirá que somos discípulos de Jesús. Y eso tiene que ver con otra cosa. Mira, veámoslo de otra manera. Para ellos, el aspecto de cambiar, el aspecto de hacer las cosas puras, como dice aquí, amables, ¿verdad? Como dice aquí, benignas, llenas de misericordia y de buenos frutos, sin sinceridad ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen, ¿qué? La paz. ¿Cuál es el problema que ellos tenían, hermanos? Ellos se emborrachaban. Pero reiteramos, fíjate qué interesante, hermanos. El vino con la religión. El día de hoy es el deporte con el vino. Bueno, ya no tanto vino, ¿va? Bueno, ya cerveza ahora. La gente que no tiene dinero, pulque tal vez, ¿eh? O sea, fíjate cómo lo mezclan, hermanos. Está así, hermanos, ligado uno a otro. ¿Verdad? Y para aquellos dicen que son finos, pues vino, licor, porque cerveza no. Porque se levantaron, son soberbios. Y cuando ves este concepto de los antiguos, vamos a ver lo que hacían. Mezclaban la religión con una práctica y con una pasión que ellos tenían. Pero nosotros no aprendimos esto de Jesús, hermanos. Si en verdad fuimos discípulos, hemos cambiado y no como ellos. ¿Y qué pasaba? Ellos, hermanos, hacían sus fiestas, perdían control. Les decía yo el día de ayer lo que decía el rabino en cuanto a la persona. Primero se vuelve un mono. Luego se vuelve un cerdo, luego se vuelve una serpiente, hermanos. Y yo viví en este mundo, hermanos. ¿Por qué querría exponer a mi hijo a este mundo? Pero muchos de nosotros no solamente lo vivimos, tal vez ya no lo hagamos, pero a veces, hermanos, lo permitimos. A veces lo apoyamos. Y decía yo ayer, y a veces no, ¿qué? No reprobamos. Este concepto de esto tiene que ver con ello. Cambiar no solamente la parte externa, sobre todo la parte ¿qué? La parte interna. Si vamos a Efesios capítulo 4 y vemos aquí lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, en el versículo 28 dice así, porque es el contexto que hemos estado mirando en estas dos lecciones. Dice en el versículo 28, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece ¿qué? Necesidad, hermanos. Cuando hay alguien que es muy ambicioso, eso no lo aprendió de Jesús, hermanos. Eso no quiere decir que esté mal saber de finanzas, que esté mal tener inversiones, que esté mal ser empresario, porque aún dentro de la Biblia ves a Lidia, que era una comerciante. No, eso no estaba mal. O gente como el tesorero, ¿verdad?, de una ciudad, que se dedicaba a eso. Tampoco estaba mal. Pablo le dice a Timoteo que en Éfeso había gente que era rica. Y claro, la gente rica de aquellos tiempos era rica, no como hoy. Hoy una persona puede pensar que es rico y aparentar que es rico, pero está bien endeudado, no es que esté rico. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Yo digo a la gente, mi esposa maneja un Toyotita RAV4 2002. Pues estamos contentos. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Estamos contentos. Pero bien, tal vez tenemos el crédito, no lo digo para que alguien me pida que le ayude a firmar, tenemos el crédito tal vez para comprar un carro, ¿verdad? Tal vez un Tesla, o tal vez un BMW, o tal vez un Mercedes-Benz. Yo creo que sí nos lo darían, aquí te dan todo con que firmes, ¿verdad? ¿Y qué pasaría? Pero si lo hago, el día de hoy podría hacerme ver como que soy rico, pero realmente soy ¿qué? Pobre. Pero en aquel tiempo la gente era rica y era rica más.
No andaban con que tenían crédito. Allá o tenías o no tenías. Era una de dos. Pero ¿qué sucede, hermanos? Si hemos de cambiar, hemos de dejar de robar. ¿Puede una persona decir que es mi hermano cuando roba algo? No. Porque eso no lo aprendimos de Jesús, hermanos. Si yo le robo a mi hermano, eso no lo aprendí de Jesús. Eso lo aprendí de Judas, decía yo. Eso no lo aprendí de Jesús. Si yo hago fraude, eso no lo aprendí de Jesús, hermanos. Si yo mi negocio no pago impuestos, eso no lo aprendí de Jesús. Porque el mismo Jesús dijo lo siguiente, dice, ¿sabes qué? Ve, pesca, tráelo, dale a César lo que es qué. A ver, es difícil pagar impuestos, hermanos. A mí me duele. Pero ¿qué le vas a hacer, hermanos? ¿O no es cierto, hermanos? Nos gustan las carreteras bien bonitas, ¿a poco no? Porque nada más voy a Vallehermoso. O Matamoros. O Monterrey, a puros hoyos. Pero mira, aquí era todo bien fino. ¿O no es cierto? Por eso tenemos que pagar impuestos. Le hablas a la policía y llega rápido. A los bomberos llegan rápido. Impuestos. Nuestros hijos los educan, impuestos, impuestos, impuestos. Por todos lados. ¿Por qué? Pero, ¿qué pasa si hacemos fraude en nuestros impuestos? Eso tampoco lo aprendimos de Jesús. Fíjate que le hicieron la pregunta a Jesús. Oye, ¿está bien pagar impuestos, Jesús? Sí, dale a... ¿Qué tiene la moneda? ¿Qué es lo que tiene? No, pues tiene la muestra del emperador. Pues dale a César lo que es de César. ¿Y a Dios lo que es qué? Nuestras prácticas deben de ser sin avaricia, dice el apóstol. Pero en este contexto dice, tenemos que aprender ¿qué? A trabajar para ayudar. Renovar entonces la mente tiene que ver con él. Fíjate cómo dice ahí versículo 29, dice así. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la única que sea buena para edificación, al fin de dar gracia ¿a qué? A los oyentes. O sea, cuando un hermano habla groserías, eso no lo aprendió de Jesús, hermanos. Cuando un hermano habla en doble sentido, eso no lo aprendió de Jesús, hermanos. Y no solamente son las groserías y el doble sentido el que ofende, hermanos. Cuando un hermano habla sin tacto y lastima a alguien, eso tampoco lo aprendió de Jesús. Porque a veces dice la hermana, es que yo soy bien sincera. Y así soy, y así me hicieron. No. ¿Por qué? Porque tienes que sazonar la lengua para que cuando hables digas, esto sí lo aprendí ¿de quién? De Jesús. Pero luego sigue diciendo, y fíjate cómo dice ahí en el versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu ¿qué? Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y ¿qué? Y toda ¿qué? Malicia. Eso tiene que ver, hermanos, con el carácter. Mira, la palabra carácter es una palabra muy interesante. Le decía yo al hermano hace rato esto. Esta es una piedra, es un monte de piedra que se encuentra en Irán. Que son los primeros escritos. Cualquier persona que estudia epigrafía es lo primero que estudia, estas piedras. Porque tiene lengua persa y otras lenguas y ahí lo pueden traducir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando había un rey en aquellos tiempos, lo que hacía es que el rey quería que pusieran lo que él hizo sobre la piedra. Lo mismo que hacemos nosotros. ¿Te das cuenta que es como Facebook? Voy a la playa, quiero que todos sepan que voy a la playa. ¿Dónde están siguiendo? Esto a los que lo hacían le llamaban caracteres. Los que labraban la piedra eran los caracteres. ¿Todos me están siguiendo? Y ahí decía lo que hacían. En estas palabras decía lo que hacían. Tu forma de vivir, tu forma de ser, puede ser muy religioso, hermanos. Pero lo que importa es el carácter. Y es el contexto de Pablo. Cualquiera puede venir y vestirse bien y alabar, cualquiera puede, pero el carácter, hermanos, es algo que se ve a leguas. Y el carácter del cual muestra aquí el apóstol Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura. Hay gente que está amargada, hermanos. Amargada, o sea, y luego viene y dice, el gozo de Dios mi fuerza es. No hay congruencia. Tan amargada que no puede haber otra gente feliz. Amargada, o sea, la cara, tiene casada 20 años y ya se cuenta que lleva 50. Pero bajo el agua, entonces molesta totalmente. El concepto de carácter es que si nosotros estamos renovando nuestra mente, tenemos que empezar a cambiar nuestro carácter, porque si seguimos igual, hermanos, eso no lo aprendimos de Jesús. Jesús fue un hombre, hermanos, que cuando estuvo con sus discípulos, hermanos, no se lo imaginen triste, sino gozoso y alegre.
Porque el gozo es fruto del Espíritu, ¿qué? Santo. Pero fíjate cómo aquí, quítese, dice ahí toda, ¿qué? Amargura, enojo, ira y gritería para los gritones. No sé si hay hermanas gritonas aquí. No necesitan ni bocinas ni micrófonos, hermanos. Gritan que si tuvieran la escala más alta en la música, rompían las ventanas de su casa. ¿Qué traes? ¡Levántate! ¿Tú crees? El niño dormido, hermanos. Imagínate, levántate, pobre, está bien asustado, hermanos. Y todavía decís que sois hijos de Dios. ¿Cómo puede ser que una persona, hermanos, viva una vida amargada, airada, enojada, gritando? No. Tal vez haga lo que Dios pide, pero es religión. Pero cuando hay una relación entre tres y la manera en que tratamos a los otros seres humanos, es increíble. Dice, maledicencia y toda malicia, hermanos. Yo le decía al hermano recientemente, hablaba de una persona, y yo con él le decía, mira, yo conocí a alguien que se dice ser hermano, pero vi algunas cosas que simplemente no. Y lo restringí de toda mi vida. ¿Para qué quiero este problema conmigo? Porque hay gente que es mala, hermanos. Hay gente que dice ser mala, pero hay gente que es mala. Hay gente que dedica su vida, hermanos, porque le da coraje y no te quiere ver feliz, te quiere ver destruido en el hoyo y muerto, hermanos. Y nosotros somos tan ingenuos porque crecimos en la iglesia y pensamos que toda la gente es buena, pero deja de decirte que no es así, hermanos. Yo crecí en Ciudad de México. Yo te puedo decir cómo era. Está peligroso, hermanos. Hay gente mala que te quiere ver muerto y que se va con todo como el diablo, hermanos. Esto no lo aprendimos de Dios. Pero me gusta lo que sigue después y dice ahí en el versículo 32. Fíjate el carácter. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Qué? ¿En qué? En Cristo. Si tu carácter es este, hermanos, siempre apuntando a la gente, siempre maldiciendo a la gente. Si tú eres esposa y tu esposo ya ni quisiera estar casado contigo. Le digo a la gente cuando doy consejería, a veces tu esposo va hacia la casa y tú lo tienes bien medido, ¿eh? De aquí para acá dice el GPS que hace 5 minutos. Si saliste a las 4:30, a las 4:35 tienes que estar aquí. Y lo tienes bien, a veces hasta lo tienes rastreando en su carro. Y de pronto ves el rastreador, ¿verdad? Y se mete en un estacionamiento. Y se queda ahí, porque dice, quiero tener un poco de paz. Antes de llegar a mi casa, dice. Porque ahí voy con todo. ¿Tú crees que quién quiere vivir en ese hogar, hermanos? Cuando le habla Pedro a las mujeres, dice, que vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de vestidos costosos, de oro. Dice, sino el interno, en el espíritu, afable y apacible. Qué hermoso llegar acá. Yo cuando llego a mi casa, hermanos, me encanta llegar a mi casa. Mira, todo tranquilo, mira. Y mi esposa, siempre cuando salgo, me hace mi platillo favorito cuando llego. Por eso a veces quiero salir para que regrese y me diga el platillo favorito. Pero esa parte, hermanos, pero si tu vida es así, con tus hijos, como abuelita, gritándole a las niñas, a la Anita, déjame eso, me lo vas a romper. ¿Tú crees que van a quererte? Y luego dice, pero cántale al Señor, ándale. No, así no le van a... ¿Tú crees que le van a cantar? No. Así no se puede cantar, hermanos. Amargada la mujer, gritándole a todos, haciéndole mal a todos, ¿verdad? Llega el marido, le trae coraje por 3 años, le echa más sal a la comida, que se muera, tiene alta presión, ándale, ahí va. O sea, ese tipo de... Si tu vida es esta, eso no lo aprendiste de Jesús, hermanos. Eso no lo aprendimos de Jesús. Nuestro carácter lo estás labrando todos los días, estás labrando tu corazón, hermanos, tu forma de vivir. Todos los días lo haces. Soy impaciente, voy a ser más paciente. ¿Sabes qué? Tengo rencor, voy a quitar, voy a perdonar. Porque el secreto en el perdón es que te liberas a ti mismo, no a los demás, hermanos. Y cuando uno perdona, como Cristo nos perdonó, hermanos, uno vive su vida como debió haber ser vivida. Pero cuando tienes ese rencor, esa amargura, ¿cómo puede ser eso, hermanos? A veces nosotros somos tan malos con los seres que más amamos. Tú sabes que en México es curioso porque hay terrenos, ¿verdad? Y siempre hay un terreno que no sabes quién es el dueño. Y va la gente y echa basura.
¿A poco no? Es más, no, vas al de la basura, no, al terreno. ¿Verdad? Y realmente es nuestro terreno, es nuestro lugar donde echamos todas nuestras cosas tóxicas. Hay veces nosotros cometemos el error porque tomamos a nuestros seres amados, a los que más amamos, hermanos, y los hacemos terrenos tóxicos. Llegamos del trabajo estresados, llegamos del trabajo cansados, estamos pasando por problemas financieros y llegamos y todos se lo aventamos a ellos. ¿Cómo un niño puede vivir, hermanos, con ese tipo de toxicidad? Y luego, ven, vamos a la iglesia, ¡párate! ¿Tú crees que esa es la vida que Cristo quería que viviéramos como familias en Cristo Jesús? Son niños, hermanos. Pobre niño, ve la iglesia y nada más se acuerda cómo le jala las patillas. Esa no es la manera, hermanos. Ese no es el carácter. Lo vas formando correctamente. En tus hijos vas labrando en sus corazones. Mi hijo, así se debe ser. No seas como predico, sé como vivo. Porque les enseñamos más con lo que vivimos que con lo que le decimos. Es más fuerte un carácter amoroso, hermanos, que 1000 sermones que hablen del amor. Y tus hijos están viendo, pero si tú los tomas, imagínate tu esposa, hermanos, con todo el cariño te prepara la comida y te hace esto, y llegas y tú te desahogas, avientas toda la basura, y a veces la basura se puede aventar con lenguaje corporal. Si eres, ¿verdad?, hostil, si no le hablas, si eres callado, no me hables, hazte para allá. Pues ¿qué tipo de persona hace eso? Eso no lo aprendimos de Jesús. Jesús trata a su esposa, hermanos, con gran cariño, con gran amor, con gran atención. ¿O acaso cuando tú le vas a orar a Dios en el nombre de Jesús, le haces, espérate, ahorita no tengo tiempo para estarle diciendo a Dios lo que quiere decirle? No. Todo tiempo, todo lugar, todo momento. Porque si alguien dice, yo le conozco, la evaluación no solo está en la forma de vivir, porque nos hace religiosos, sino en el carácter, en la intrínseca relación del espíritu del hombre con los demás seres humanos, hermanos. Tú de mí puedes hablar lo que tú quieras. Ese es tu derecho. Pero mi familia es la que te puede decir quién soy yo. Ve a mi casa, duerme en mi casa. No todos juntos porque no cabemos, pero ve a mi casa. Y habla con mi esposa. Ella te puede decir quién soy yo, hermanos. La iglesia en la cual yo soy te puede decir quién soy yo. Porque la gente mata a la gente, como decía el rabino. Puedes hablar mal de una persona y matarlo en Jerusalén. La gente habla mal de la gente, hermanos, pero muchas veces es envidia. Destruyen el carácter, es envidia, hermanos. Eso es lo que quiere el diablo. Si el diablo destruye a una persona que es útil para el reino, está haciendo buen trabajo. Pero si tú trabajas en tu carácter y cómo tratas a los demás, cómo eres paciente con los demás, cómo vives con los demás, cómo convives con los demás, cómo practicas con los demás, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor ¿qué? Fragante. Esto es, si tú ves soberbia en alguien, hermanos, eso no lo aprendió de Jesús. Si tú eres una persona soberbia, eso no lo aprendió de Jesús, hermanos. Religiosa no lo aprendemos de Jesús, hermanos. No. ¿Sabes qué hizo Jesús, hermanos? Se agachó, lavó los pies, amó, perdonó, cuidó, sanó, predicó la verdad. Es muy triste porque estuve yo en Honduras la semana pasada y hablaba con los hermanos, y les predicaba acerca del hijo pródigo. Y la palabra del hijo pródigo, hermanos, muestra lo que estoy diciendo ahorita. Cuando tú la lees, que es una parábola, todos se enfocan en el hijo menor porque piensan que es el hijo menor el que está perdido, porque se fue, gastó, hizo lo que tuvo que hacer y luego regresó. Pero la parábola te explica que no es el hijo menor el que estaba perdido, hermanos, sino es el hijo mayor. ¿Por qué? Porque cuando llega el hijo menor y le hacen una gran fiesta, ¿verdad? Increíble la fiesta, ¿a poco no? Y de pronto viene el hijo mayor y sale un siervo y le dice, no, es que regresó tu hermano y tu papá hizo una fiesta y se enoja. Se enoja, o sea, ¿cómo es posible, hermanos, que se enoje si tiene que amar a su hermano? ¿Sabes que si tú te enojas cuando le va bien a un hermano, si tú te enojas cuando un hermano está haciendo buena obra en su ministerio, si tú te enojas, hermanos,
Cuando estás siendo bendecido por Dios, déjame decirte que según el apóstol Juan, eso no es amar a Dios, sino aborrecer a tu hermano. Y eso es ser hijo del diablo, hermanos. Y tienes una opción, o aborreces a tu hermano o lo amas. Y en el contexto dice él, no, dice es que no quiero entrar. ¿Y qué hace el papá, hermanos? Sale y habla con él. Mi hijo, es que tu hermano estaba perdido, sin contado, estaba muerto, ¿sabes? Pero ¿sabes qué le dice el hermano? Dice, ¿cuánto tiempo, papá? ¿Cuánto tiempo he pasado contigo? ¿Cuánto tiempo te he servido como tú querías? Y no me has dado ni un cabrito para compartir. Fíjate el contexto, hermanos. Fíjate el contexto. Este es el tipo de hermanos que están en un edificio en la iglesia y no disfrutan de la comunión con el Padre Celestial. Tienen el cabrito y no lo matas. No disfrutan lo que te está dando Dios. El que estaba perdido era él, hermanos, no el otro. Él estaba perdido porque teniendo a Dios tan cerca, estaba muy lejos de Dios, hermanos. Y muchos de nosotros decimos que caminamos con Él, estamos muy lejos de Dios, hermanos. Porque si nuestro carácter está exento, está seco, está vacío de amor, de benignidad, de misericordia, de perdón, hermanos, no hemos conocido al Maestro. Hay gente que se muere, hermanos, y escribe, y no quiero que vengan estos a mi funeral. ¿Están en serio, hermanos? No sé si han conocido a alguno. No, que no vengan. Es más, no canten este himno que no me gusta. Pues ni que fuera para ti. O sea, ¿cómo te puedes ir de aquí de esa manera, hermanos? Nuestra invitación, hermanos, por parte del Señor es esta, hermanos. Cambiemos nuestro carácter. Lo labras todos los días. Que nuestros hijos sientan en nuestras manos las manos de Jesús. Que nuestra esposa sienta en nuestros brazos los brazos de Jesús. Que nuestros hermanos sientan en nuestra boca los labios de Jesús. Que seamos gente, hermanos, que diga, esto lo aprendimos de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Fue humilde, hermanos. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó de todo y vino a la tierra. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Vivió de todo como si fuera prestado, aunque todo era de él, hasta la tumba. Pero era de él, porque del Señor es la tierra, ¿qué? Y su plenitud. Pero ¿qué hacemos nosotros? Si tú tienes un carácter feo, no voy a decir aquí, conocen a alguien porque ya estoy seguro que le hacen a todos así. Pero si tienes un carácter feo, hermanos, te animo, considera lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Antes bien dice, sed pues imitadores de Dios como hijos, ¿qué? Amados. ¿Y andad en qué? En amor. Cuando un hermano es amoroso, hermanos, wow, se muere y le lloran, hermanos. Pero cuando un hermano es amoroso, se muere y gloria a Dios. No, tampoco. ¿Cómo quieres irte de esta tierra? Porque cuando mueras, no van a describir tu ropa, tu carro, tus bienes. ¿Sabes qué van a describir? Tu carácter. Y los hermanos van a decir, ¿te acuerdas el hermano cómo era alegre? ¿Te acuerdas el hermano cómo era trabajador, amoroso? ¿Te acuerdas cómo era paciente? Pero también, ¿te acuerdas el hermano? No sé si es hermano, porque se fue y me hizo dudar. Y esto, hermanos, lo hacemos de nuestra propia mano. Tenemos en la mano el pincel, tenemos en la mano el martillo. Por eso la invitación que nos hace Dios es, cámbiate, renuévate en el Espíritu y vístete del nuevo ¿qué? Del nuevo. Y esa es la invitación que tenemos, hermanos. ¿Alguien está aquí, hermanos? ¿Quiere hacer eso? Puede hacerlo. Tú nos visitas, hoy puedes cambiar. Cambiar de esa vida a esta vida. Tú eres miembro de la iglesia y has sido fariseo. He aquí la oportunidad. Tú eres miembro de la iglesia, has sido muy religioso y esta parte tienes que mejorar. He aquí la oportunidad. Oremos unos por otros, hermanos, para que el nombre de Dios sea siempre ¿qué? Glorificado. Les invitamos con este himno de invitación. Si alguien está entre nosotros, puede venir a Cristo Jesús. Gracias por su atención, hermanos.
la sangre de Jesús, que Dios es fuerte, Dios es fuerte, solo de Jesús la sangre de nosotros, y Dios sanado, mi Dios sanado, mi Dios, solo de Jesús, mi Dios, que Dios es En la tormenta yo nombre alabaré, nunca cambiarás.